Hola a todos y bienvenidos de nuevo a una charla de Financia Connect. Hoy vamos a volver a hablar del emprendimiento femenino, especialmente en el área de tecnología y con un especial foco en una subvención que es Neotec y bueno, pues también podemos comentar otras ayudas públicas que son clave para desarrollar y hacer crecer a estas empresas. Para ello nos acompaña hoy Elisa Reina, emprendedora que ha conseguido una ayuda en Neotec y bueno, pues que es una de las ayudas más competidas de nuestro país. Entonces, pues bueno, encantado de tener aquí con nosotros a Elisa. Al revés, muy agradecida y lo he conseguido gracias a vosotros. O sea que aquí el mérito compartido o más vuestro que mío, pero encantadísima de estar con vosotros. Bueno, hay que tener un buen proyecto, si no, nosotros no podemos hacer nada, eso es por supuesto. Que pues nada, lo primero es conocer mejor a Elisa. Entonces, por favor, cuéntanos un poco todo tu trayectoria que has hecho. Has aprendido un montón, pues a ver si puedes condensar toda esa experiencia y esos emprendimientos que has hecho en los últimos años. Vale. Bueno, pues por contar así mi vida en pocas palabras, básicamente yo tengo una formación técnica, soy veterinaria de formación y trabajé pues primero de veterinaria, sobre todo en el Reino Unido, 3 años, y anteriormente un año aquí en España como comercial, técnico comercial de una casa de alimentación para mascotas, donde me permitió conocer un poco a todos los veterinarios de Madrid y luego ver la diferencia también con Reino Unido. Ahí incluso hasta fui funcionaria, o sea, he hecho de todo. Y nada, después de eso decidí que quería montar mis propios negocios, pero no tenía nada de conocimiento empresarial, así que decidí estudiar un MBA en el IES en Barcelona y me fui 2 años, del 2003 al 2005 me fui a Barcelona para estudiar pues un poco todo lo que es los conocimientos que tienes que tener para poder tener una empresa, porque a ver, yo había estudiado en plan anatomía, patologías, parasitología, cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, pues allí cogí conocimientos de finanzas, marketing, bueno, pues un poco todo lo que hace falta después, aunque la vida real luego es la verdadera maestra, pero bueno, un poco para poder Sí, sí. enfrentarme más. Necesitas una base. Exacto, con alguna herramienta más, ¿no? Y nada, y pues ya en el segundo año del máster, que mis compañeros estaban todos haciendo entrevistas, pues para lo típico de los másters de MBA, que para banca de inversión, para consultoría, y yo pues fui desarrollando mi primer proyecto, digamos, mi primer business plan, y empecé a buscar financiación en vez de hacer entrevistas. Entonces, bueno, pues al acabar el máster, pues todavía en junio no tenía la financiación, pero ya en septiembre sí cerré la financiación de mi primer proyecto, que era Petaporter, que era una cadena de tiendas de lujo para mascotas, ¿vale? Que bueno, que ahora ya es normal ver perritos con abriguitos por la calle, pero os estoy hablando del 2005, donde todavía pues era como impensable. De hecho, salimos en todas las teles, en todas las revistas y tal, como en plan un poco así. De hecho, en muchas veces que fui a foros de inversores y tal, como además solían ser hombres y ya de una edad un poco más avanzada, o sea, había verdaderas carcajadas cuando presentaba el plan de negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues de todo, ¿no? Después de esta, ahí tuve mala suerte con uno de los socios, que también es una de las cosas que es muy importante al emprender con quien te asocias, porque bueno, es más difícil de romper que un matrimonio, o sea, es súper importante y yo lo que no hice bien es hacer la due diligence de ver con quién me estaba asociando, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también lección muy importante para los que nos estén viendo, el elegir bien tus socios y hacer como una búsqueda previa, una pequeña auditoría de quiénes son, de que hayan invertido previamente en emprendedores, porque el lenguaje inversor-emprendedor es complejo, ¿no? Porque son visiones totalmente distintas, que luego aprendes con la Es edad. un consejo que sale muchas veces en estas Sí, ¿no? conversaciones, ¿no? De Sí, ten sí. cuidado con los inversores y que, bueno, pues que al final es una relación muy, muy estrecha y como dices, ¿no? Es una unión que casi más difícil que romper que un matrimonio. Entonces, bueno, bastante más difícil romper, la verdad. Entonces, que sí, es importante por lo menos conocer, ¿verdad? Antemano, y aún así no estás a salvo, claro. Exacto, exacto. Pero bueno, a ver, también he tenido inversores muy buenos y también hay que saber que ellos necesitan un reporting,
que ellos buscan una rentabilidad, que no te han dejado el dinero para nada, sino que al cabo de 3, 4, 5 años se lo tienes que devolver con unos múltiplos, o sea que también hay que entenderles a ellos, pero bueno, pues aprendes a hablar su lenguaje pues al cabo de la experiencia, ¿no? O sea que también habría que hacer como clases de lenguaje entre emprendedores e inversores para que la relación vaya bien. Pero bueno, después de aquella mala experiencia, pues monté el siguiente proyecto que fue Petuki, que era una central de compras de productos para mascotas. Todos los proyectos al final están relacionados con las mascotas, que es, digamos, mi proyecto vital es generar un mundo mejor para las mascotas. Entonces, y desde pequeña y por eso todos están aquí, ¿no? Entonces, monté esta distribuidora que la tuve durante 9 años. Mientras tanto, también monté una tienda online de venta de productos para mascotas, ¿vale? Que a los 2 años la vendía a una cadena muy grande de tiendas de animales. Y luego al salir de Petuki, que ahí también, pues ya que estamos hablando del tema también femenino de emprendimiento, cuando tuve a mi primer hijo todo iba bien, o sea, aguanté tener 27 empleados, no sé qué, un ritmo de vida bastante acelerado, pero ya cuando vino la niña, ya dije, no, o sea, en ese momento sí que es verdad que no fui capaz de, no sé por qué, se me juntaron también varias cosas, estaba cambiando el RP en la compañía, no sé qué, de gestionar las dos cosas a la vez y decidí durante un tiempo pues ser empleada que me duró 11 meses literalmente, pero bueno, pues al menos hasta que la niña fue un poquito más mayor y nada, entonces comparto también mi vida entre ser emprendedora y tener 2 hijos que también es, hay que dedicarles sus horas, ¿no? Entonces, bueno, pues después de No Petu, que tienen fue botón de off. no Los tiene, niños no tienen botón de off, que ayudaría bastante, pero es que no lo tienen. no. Pero bueno, pues después de eso me fui a trabajar, como os he dicho, durante 11 meses a una cadena de clínicas veterinarias, que ahí sí que era pura empleada. Y además yo ya había visto el proceso de consolidación del sector de las clínicas veterinarias. Justo en el año 2000 empezó cuando yo vivía en Inglaterra allí. Entonces sabía que iba a llegar a España tarde o temprano. Entonces cuando me ofrecieron esta posibilidad, pues fue cuando ya dije, mira, entre esto, lo que me ha pasado con la niña y tal, pues vendí Petuki y me fui a trabajar a Bedland, que era este proyecto de consolidación de clínicas. Pero nada, al cabo de 11 meses me di cuenta que yo era responsable de adquisiciones, de que pues luego a nivel operativo las cosas no se hacían como a mí me gustaba, y entonces decidí montar mi propio grupo de clínicas veterinarias. Así que otra vez me puse a buscar financiación, esta vez ya, pues claro, a ver, la primera vez que os he contado que tuve financiación en Petaporter fue medio millón, con 29 años, que la gente está loca, yo qué sé, ahora lo pienso y digo, madre mía. Pero bueno, desde ahí hasta en mi BED, pues primero me dieron 30 millones, luego me lo subieron a 50 y luego a 60. Y ahí, pues, lo que era un proyecto, pues, como lo que ha pasado en dental o en estética o en cualquier, sector, ¿no? Pues de crear cadenas de clínicas veterinarias para que haya sinergias entre los diferentes centros, ¿no? Y mejorar un poco también la parte de gestión. Y nada, y ahí he estado hasta hace 2 años y medio que he vuelto a emprender. Y entonces, primero, pues como yo había estado comprando clínicas, primero me he dedicado a asesorar en la venta a los centros veterinarios que querían vender a los fondos de inversión, porque cuando yo estaba del lado del comprador, veía que cuando hablaba el veterinario, pues ellos hablan otro idioma, hablan un idioma técnico de sus patologías, de sus cirugías, de sus consultas, pero le hablas de vidas, de múltiplos, de due diligence, de no sé qué, y casi que no saben ni de qué les estás hablando. Entonces, bueno, pues dedico parte de mi tiempo todavía a esa actividad y luego, pues, mi marido, que se dedica a temas de inteligencia artificial, que lleva durante años hablándome de temas de inteligencia artificial, pues al principio la verdad es que me contaba las cosas y yo lo usaba un poco como somnífero para dormirme antes por las noches, ¿sabes? En plan, amor, cuéntame algo. Pero me fui enamorando bueno, aparte de mi marido, que lógicamente estoy muy enamorada, pero de la inteligencia artificial. Entonces, lo que empezó como cuéntame algo para dormirme, acabó verdaderamente apasionándome, antes incluso de noviembre del año pasado, que fue cuando vino el gran boom de los LLMs y todo esto, ¿no? Pero claro, Juanto ya lleva hablándome de esto, pues, bastantes años, 4 o 5 años por lo menos.
Entonces, bueno, pues siempre ligado al mundo de las mascotas, como os he comentado, pues siempre los veterinarios tenemos el problema, y lo veía yo en los centros, que a veces nos llegan las mascotas demasiado tarde, ¿no? Cuando ya dices, joder, es que si esta patología me hubiera llegado antes, hubiera podido tratarla mucho mejor. Entonces se nos ocurrió la idea de hacer un dispositivo IoT para poner en las mascotas, y que a través de mediciones, sobre todo de temas de actividad y de sonido, poder identificar eventos que nos indicaran, digamos, que el animal empieza a tener una patología. Pues yo qué sé, si tu perro ya no se sube 20 veces al sofá, siempre pongo el mismo ejemplo, se empieza a subir 19 veces, 18, tal, lo normal es que te das cuenta cuando ya no se sube al sofá, ostras, ya no se sube al sofá, pero ya ahí la artritis artrosis es demasiado avanzada y no la puedes tratar, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de este dispositivo, el poder aislar eventos a través de la inteligencia artificial y entender cuándo son normales y no, para avisar a través de la app al propietario de la mascota y decirle, oye, vete al veterinario que, pues, que tu perro o tu gato no está bien. Entonces, bueno, pues me he metido en un proyectazo que es una pasada, pero tela, porque por un lado tienes que desarrollar el hardware de lo que es, digamos, el dispositivo IoT, que a la vez tiene un firmware que yo antes no sabía ni lo que es, pero es como el software que hay dentro del hardware, ¿vale? Porque una pequeña parte de esa digestión de los datos está ahí en el dispositivo. Luego tienes que generar digamos, un cloud, un bucket, llaman ellos, de donde se van almacenando y donde se van enviando esos datos, que todo es siempre utilizando el móvil como vía de comunicación a través de tecnología hable, que es Bluetooth Low Energy, y van enviando los datos. Y luego tienes que desarrollar toda la inteligencia artificial que, digamos, entiende esos datos, que eso es después de poner etiquetas a muchos datos que le has enviado y que tú has entrenado esa inteligencia artificial previamente, y luego tienes que tener la app para, digamos, tener ese canal con el propietario de la mascota. O sea que, tela marinera, la verdad es que la complejidad de un proyecto así es bastante elevada, ¿sabes? Comparado con montar un retail o montar una distribución o eso. La verdad es que un proyecto tecnológico así tiene pues mucha Y eso te envergadura. iba a preguntar, porque hasta ahora sí que has tenido proyectos, vamos a decir, digitales, ¿no? Entonces que usaba cierta parte de tecnología en cuanto a formato digital, pero nunca con una empresa de base tecnológica, ¿no? Como va a ser este proyecto. Entonces, ¿qué destacarías, ¿no? De las diferencias entre uno y otros proyectos, ¿no? Que destacaría sobre los proyectos como es este de Laika, que tiene una base muy fuerte de tecnología. Uf, es que todavía, o sea, y eso que estamos ahí en la fase incipiente de la comercialización, que suele ser, digamos, vale, luego sí, fenomenal toda la parte tecnológica, pero al final el go to market, ya sabes que tú y yo somos de, vale, sí, luego cómo lo vamos a comercializar. Estamos todavía en esa fase incipiente que ahí sí son comunes, pero toda la inversión, el desarrollo previo anterior, claro, nosotros comenzamos ya con el desarrollo antes de que nos concedieran el Neotec, o sea que ya llevamos más de un año con el desarrollo. Pues, la gran diferencia es que hay que hacer una grandísima inversión, tanto de tiempo como de dinero, previa a poder tener un producto. O sea, claro, tú tienes una distribuidora y lo compras como mucho. Si te lo traes de China, tarda un par de meses y enseguida generas caja. Pero aquí hay que hacer una inversión enorme pues en eso, en tanto el hardware como el firmware, como el desarrollo de las apps, para poder que todo funcione. Y luego saber que es un proyecto que nunca se va a acabar, porque una inteligencia artificial al final aprende de los datos. Y suena muy chulo tener un proyecto de inteligencia artificial, pero si os digo la verdad, el 90% de nuestro tiempo estamos viendo datos, cortando los datos que son importantes, porque claro, tú te pones a escuchar y claro, vale, a veces el perro ladra o se rasca o vomita, pero a veces la mayoría del ruido exterior pues es otro. Entonces tienes que cortar exactamente los trozos que tal, que lógicamente también hemos usado librerías de datos al principio para no empezar de cero,
y poner y taguear, ¿no? Pues esto es un ladrido de que está jugando, esto es un ladrido de que está enfadado, esto es un, ¿sabes? Porque a veces dices, bueno, el perro gruñe, pues está gruñendo y puede haber un problema de agresividad. Pero puede que estés jugando con él tirando de la cuerda, es un gruñido de jugar. Entonces, bueno, pues al final hay como mucha parte de limpieza de datos que es la parte que a lo mejor nadie cuenta que es guay, ¿no? Tener un proyecto de inteligencia artificial y el 90% es limpieza de datos y taguear esos datos o ponerles el label adecuado y la etiqueta adecuada para que, digamos, la inteligencia artificial aprenda lo que es cada cosa. Y luego, pues también hay una gran parte en definir qué es normal y qué no es normal en nuestro caso, ¿sabes? Qué es patología y qué es fisiológico para poder, digamos, estudiar el dato. Entonces, bueno, pues la verdad es que mucho más complejo, estoy todavía en el proceso. No te quiero decir de si lo sé no vengo, pero un poquito sí, ¿sabes? Porque la complejidad y además que ya la inversión es tan grande la que ya hemos hecho que tampoco hay vuelta atrás, ¿sabes? O sea, que es como ya he invertido tanto tiempo y tanto dinero que ya hay que tirar para adelante. Entonces, muy chulo porque cada día aprendes mucho, pero la verdad es que vamos, que muchísimo mérito en la gente que lo hace porque es eso, es una inversión muy potente inicial y con cierta incertidumbre, dentro de que nosotros lo que hacemos es un dispositivo que ya los hay en humana, lo que pasa es que suelen medir pasos, la actividad, las calorías. Entonces ya meterte en un dispositivo de salud ya pues vas un pasito más allá y con el tema del sonido también. Y encima, ¿qué es lo que nos está pasando también? Que claro, la inteligencia artificial está avanzando tan rápido que casi que también nosotros, o sea, Atrás ya está antiguo. claro, tenemos nuevas herramientas disponibles cada día mejores que las anteriores, con lo cual es, pues también tenemos que ir un poco, pues eso, cambiando cómo hacemos las cosas y mejorándolas, con lo cual ya te digo que será un proyecto de mejorable para siempre, o sea, para siempre. Y yo creo que, bueno, todos estos proyectos de inteligencia artificial yo creo que van a cambiar, ¿no? La vida en la que vivimos ahora, ¿no? De cara al futuro, pues, será absolutamente diferente. O sea, yo lo voy viendo cada día más claro y cada vez que me meto más, más. Pero bueno, eso ya es otra discusión, yo creo. Y tú como has comentado, un aliado partner en casa, que no sé hasta qué punto está metido de lleno en el proyecto, pero entiendo como si en tu caso, ¿no? Que tu expertise no está en la parte de tecnología, sino en el conocimiento del sector. Bueno, a lo mejor sí que hay, obviamente aportas la parte de conocimiento de- del producto desde el punto de vista de veterinario, ¿no? Pero lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial, etcétera, no, ¿no? Entonces, no sé qué recomendarías a alguien que estuviera en tu lugar, si crees que es posible poder abarcarlo simplemente subcontratando o contratando a personal, o realmente necesitas un socio que sea el CTO y que pueda dirigir el proyecto y que realmente se esté jugando a parte de lo suyo, ¿no? En el proyecto. Pues mira, nosotros con José Vicente, que es básicamente el que lleva todo el tema del firmware y del desarrollo de la IA, o sea, hemos tenido muchísima suerte. Es verdad que es un contacto de mi marido, que trabaja en la empresa donde trabaja mi marido ahora y que es especialista en eso. Y la verdad es que él soluciona la mayor parte de los temas, ¿vale? Eso. Es verdad que yo he tenido la suerte de tener a mi marido que, bueno, que tiene 60 años y que lleva en estos temas toda la vida, y en tema de inteligencia artificial más de 8 años, yo creo que desde el inicio de la inteligencia artificial, y él un poco le hace como de guía, ¿no? De, oye, pues yo creo. Pero es verdad que él es bastante autónomo. Y luego lo de que seamos técnicos, he alucinado con el doctor que hemos contratado, con Germán Quintana, porque a pesar de ser veterinario,
Bueno, de hecho, le pregunté que si se unía al proyecto porque él generó un grupo en Telegram que es VetAI, que es Veterinaria de Inteligencia Artificial, y entonces él era súper activo enviando cosas, no sé qué, y le comenté el proyecto y claro, no dudó ni un minuto, ¿no? En poder unirse y hacer algo de inteligencia artificial en el sector, ¿no? Pero yo te diría que ha aportado casi igual que la parte técnica al proyecto, porque, a ver, son cosas que están avanzando a tal velocidad que yo creo que los propios técnicos ya también necesita, o sea, es imposible que estén al día con todo lo que está pasando. Entonces, si tienes a alguien enamorado de la inteligencia artificial, o sea, mi marido en particular, yo te digo que 6 horas al día se tira leyendo cosas. Entonces, claro, está avanzando tan rápido que cualquier persona, aunque no sea del sector técnico hoy en día, o sea, creo que ya el ser técnico no es necesario, porque con la propia inteligencia artificial también puedes, hacer cosas. O sea, de hecho, lo que te digo, Germán siendo veterinario hace bastantes cosas. Entonces, bueno, pues creo que la parte técnica cada vez va a ser, a ver, no te voy a decir una commodity, tampoco tanto, ¿vale? Pero sí que los otros conocimientos, tengan más importancia, en mi opinión, ¿eh? Pero bueno, ya lo veremos. Y yo lo puedo decir cómoda porque tengo en casa lo que tengo, ¿sabes? Que si Sí, no, sí, sí. seguramente no me hubiera atrevido. Pero bueno, un poco tu resumen de lo que quieres transmitir es que lo importante es que tengas personas competentes y motivadas, ¿no? Entonces, bueno, Súper. esa motivación puede ser distinta, no tiene por qué formar parte de ser socio, entonces que sobre todo lo importante es tener eso, que bueno, que tampoco es poco, ¿no? Encontrar gente realmente competente y encima motivado en lo que están haciendo, pues es complicado. Pues eso es lo que hay que aspirar. Sí, 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 totalmente. O sea, de hecho, yo creo que, o sea, en mi caso ha sido fundamental el el contar con su proactividad, con sus ideas y con la manera de hacer, ¿no? Y sí, 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 la verdad es que súper bien. De hecho, Germán, el doctor que te digo, está en Lugo, José Vicente, que es el programador principal, está en Castellón y Diego está en Valencia, con lo cual, ¿sabes? Que hacemos llamadas semanales, videollamadas, y luego, bueno, pues sí, siempre está el grupo y siempre hay alguna llamada más, pero básicamente así, o sea que súper bien. Trabajar en remoto es que casi lo normal. Bueno, nosotros detrás del escenario tenemos a Miguel, que está ahora en Edimburgo, entonces que ya se ha Es ido a verdad. vivir allí. Y Silvia, mi socia, que obviamente conoces de sobra, vive más allá de Algete, que para mí es como si fuese en Edimburgo más o menos, porque se tarda, se tarda 1 hora y media en llegar hasta allí. Antes has mencionado que una de las grandes diferencias de emprender en tecnología es la gran inversión en horas y en dinero, ¿no? Que se requiere frente a otros tipos de negocios, sobre todo antes de empezar a generar algo de caja y validación de mercado bueno, cuando estás invirtiendo, cuando ya vas cumpliendo ciertas métricas, y por eso a inversores les gusta ver esas métricas, ¿no? Porque da cierta confianza, ¿no? Y Ujú. reducción de riesgo. Pero bueno, entiendo que la consecución de Neotech pues ayuda bastante, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poco la importancia que tiene para vosotros el Neotech, y entiendo que tampoco es todo un camino de rosas, ¿no? Bueno, pues que tendrá sus pequeños obstáculos que habrá que ir solventando, ¿no? Para que, bueno, pues que todo vaya como está esperado, ¿no? Sí, a ver, mi experiencia con el Neotec, bueno, con vosotros en general siempre buenísima. Y bueno, pero también por ser totalmente honesta, yo presenté el proyecto al Neotec 2 veces digamos, con otros consultores previamente, porque os perdí la pista, ya sabes, cuando cambiasteis de nombre ahí un poquillo, y no me lo concedieron, ¿vale? Con lo cual sí sé que es un proceso difícil y muy competido. Y con vosotros la verdad es que fue todo muy bien, porque es que además
la manera tan profesional en la que preparáis todo, pues, a ver, es un proceso difícil y al que le tengo que dedicar tiempo, pero nos lo ponéis muy fácil, la verdad, esa parte muy bien. Y luego, pues, ¿qué ha significado para nosotros? El poder, desarrollar el proyecto mucho más en serio, ¿sabes? O sea, poder ya, desde que nos lo han concedido, pues ya estamos produciendo, ya estamos, a ver, casi vendiéndolo, poniéndolo en animales, cogiendo datos, mejorando la inteligencia artificial. La semana que viene hay un congreso, bueno, el congreso más importante de veterinaria a nivel nacional, y ya, a ver, mm, no iremos con prototipos porque si no, nos arruinamos, pero sí que iremos pidiendo, ahora mismo desde la app se puede grabar tanto sonido como vídeo, pues pidiendo a los veterinarios compañeros que se la descarguen y que nos ayuden, digamos, en esa recopilación de datos para mejorarlo. Y bueno, a ver, todo esto no hubiera sido posible sin el Neotec, porque eh, yo después de tantos proyectos con inversores, pues me había propuesto, aunque creo que lo voy a fallar, Iván, pero bueno, me había propuesto hacer un proyecto sin inversores y, pero bueno, ahora seguramente he encontrado un equipo que me gusta bastante y a lo mejor ya claudico, pero bueno, sin capital o sea, mis fondos propios ya se habían acabado y eso que lo he puesto todo, pero claro, ya llega un momento en el que tampoco vas a ver, tengo 2 niños pequeños, tienes una vida y pones todos tus ahorros, pero tampoco puedes ir mucho más allá, ¿no? Entonces, pues el Neotec me ha permitido, pues, poder tener un equipo, pues, pues eso, tanto a ver, Diego sí que estaba antes, pero tanto Germán como José Vicente han sido posibles después de la entrada del Neotec. Es verdad que anteriormente teníamos a Ángel también, pero bueno, pues han permitido pues, hacer crecer el equipo, coger gente de una valía asombrosa. Al principio me extrañaba, ¿no? Que pidieran un doctor, ¿no? Suena como, ¿un doctor? Vale. Hoy en día, pero la verdad es que no sé si es porque Germán es doctor o por qué, pero vamos, ya te digo que una verdadera maravilla trabajar con él y lo que aporta y su involucración. Y, y la verdad es que yo creo que sí que saben un poco más del proceso científico, ¿no? De cómo, ¿sabes? Cómo hacer un desarrollo más a largo plazo, que como yo soy súper, tengo muy poca paciencia y he hecho proyectos como más cortoplacistas, ¿no? De, pues eso, de comprar y vender, de, pues eso, y de poder hacer esa planificación más a largo plazo de un desarrollo muchísimo más grande, ¿no? Y en eso la verdad es que sí que aporta muchísimo. Entonces, para mí el Neotec, pues lo ha significado todo, o sea, de poder tener un proyecto con cara y ojos de verdad, ha sido, gracias al Neotec. O sea, para mí eso, porque si no, ya íbamos a tener que entrar en fase de entrar en procesos de deuda, no sé qué. Entonces, bueno, pues eso. Y es verdad que con vuestra ayuda también nos habían concedido un ENISA. Lo que pasa es que iba, ya sabéis, siempre unido a la financiación. Y como yo estaba ahí reticente al tema de los inversores y tal, al final, pues vamos a tener que decir que no al ENISA, pero creo que lo podemos volver a pedir porque, como te digo, voy a volver a claudicar y el ENISA también es una ayuda muy potente, yo creo, para los emprendedores, mucho más fácil de conseguir que el Neotec. Lo único, bueno, que eso hay que devolverlo. O sea, el Neotec lo que tiene es que es una subvención a fondo perdido, es que eso es que es un regalazo, o sea, es que es una pasada. Que sí, que luego tienes que demostrar que el dinero lo has invertido, obviamente. Que es una subvención que ayuda a generar empleo, pues obviamente. O sea, al final el Estado lo que quiere es gente que genere recursos para el resto de gente y que a la vez cotice, pues para poder pagar todo lo que hace falta, ¿no? Entonces, o sea, yo lo veo súper normal, o sea, que luego haya unas reglas en qué te puedes gastar ese dinero, porque es que a mí en particular, no sé si lo puedo decir la cantidad que me han dado, pero vamos, me han dado mucho dinero y bueno, pues al final es normal que haya unas reglas y una supervisión de que eso se haya hecho. Todavía no lo hemos hecho, pero bueno, haciendo las cosas bien yo creo que lo pasaremos perfectamente y con vuestra ayuda.
A ver si podemos seguir ayudando en ese sentido. Pues te iba a preguntar sobre el tema de doctor, que me parece interesante porque Neotech, la verdad que estimula mucho que la contratación de doctor y la verdad que es algo que en pocos proyectos, por lo menos los que nos encontramos nosotros, realmente a priori tenían pensado esa contratación de doctor y me parece interesante que has tenido una experiencia tan positiva, ¿no? En este sentido, incluso diría que hasta recomendarías, ¿no? A otros startups que a lo mejor no están optando para el Neotech o que no la han conseguido el Neotech, la ventaja que te puede aportar un perfil que es más científico, ¿no? Y que tenga esa pausa, ese pensamiento más a largo plazo. Y entiendo que un expertise muy profundo en si eliges Súper. bien, ¿no? El doctor que forma parte del equipo. Sí, es que yo creo que hay, bueno, a lo mejor esto es un poco salirse del marco, pero creo que normalmente hay como un gap muy grande entre todo lo que sería lo académico y lo empresarial y como que hay como una cierta repulsión entre de unos hacia los otros y de los otros hacia los unos. Sí, sí. Y creo que cualquier cosa que ayude a que, digamos, esto se funda un poco más, que hay gente académica buenísima, súper científica, súper, pues eso, el cómo hacer algo experimental, el cómo seguir un método tal, que, a ver, que yo lo estoy aprendiendo ahora, con 47 años, pero creo que deberíamos entre todos trabajar en la sociedad para que ese mundo académico y que, claro, haya a nuestra edad, pues es ese mundo ya de esos doctores, profesores, tal, se fusionará más con el mundo de la empresa porque tenemos mucho que aportarnos mutuamente. Y la verdad es que es así, ese ha sido mi, o sea, yo creo que Germán ha sido el que más ha aportado al proyecto, así te lo digo. Así que Muy sí, bien. sí. Pues mira, genial que las ayudas públicas, que además que eso es lo que tiene que hacer el Estado, ¿no? Ver dónde hay deficiencias y sí sé que Europa es muy fuerte en cuanto a investigación y más de, pero en las universidades, en los centros tecnológicos y muchas veces se queda ahí en Claro. investigación, ¿no? Entonces sí que tiene los deberes a Europa de intentar que unir esos dos mundos y bueno, pues no, Neotec hace esa a pequeña escala, ¿no? Pero bueno, Mm. todos pasos pues ayuda, ¿no? A unir. Y entiendo que el network de Gustavo, pues que es más del área de investigación y tecnología, pues puede hablar bien de su experiencia, ¿no? En el mercado y animar a otros a tomar pasos para acercarse, ¿no? Al mundo de la empresa, ¿no? Bueno, que es distinto a la área de investigación, pero es bueno que se junten, ¿no? Porque eso puede traer mucho bien a la sociedad. Pues me gustaría hablar ya de un poco de emprendimiento vamos a llamarle femenino, mujeres emprendedoras, ¿no? Que hay muy pocas. Si también hay muy pocas mujeres en el mundo de la tecnología en sí, emprendiendo o no emprendiendo. Y ya uniendo las dos, pues entiendo el emprendimiento y la tecnología poquísimas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues también es uno de los deberes que tenemos de intentar fomentar esto, porque no tiene ningún sentido. Am, Me gustaría preguntarte cuál es tu visión, ¿por qué crees que hay menos mujeres que emprenden? Y bueno, pues sí, que es unirlo con el tema de tecnología, pues también. A ver, yo creo que la mujer en general busca más la estabilidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues está claro que un trabajo por cuenta ajena te da una estabilidad económica mucho más, más grande, ¿no? Entonces, siendo emprendedor puedes ganar más dinero, yo creo, eh, pero hay meses que puedes no ganar nada, ¿no? O años. Entonces, yo creo que de mentalidad empieza un poco por ahí, pero yo creo que es una de las tendencias que está cambiando porque
al final nos damos cuenta las mujeres emprendedoras que tú eres dueña de tu propio tiempo y que sí, que vas a tener que trabajar un montón, pero a la vez te va a permitir poder organizarte y eso al final, ¿por qué mujer emprendedora? En verdad es mujer madre, porque si no eres madre, pues más o menos te da igual ser mujer que hombre, ¿no? O sea, que, que lo que te cambia la vida es tener hijos y que al final pues quieres estar con ellos, o sea, y entonces, bueno, pues yo creo que eso cambiará a la larga porque, bueno, en general, me lo dijeron, vi los datos el otro día de lo que está cayendo la cotización de los trabajos, o sea, cada vez hay muchos más autónomos que antes. Yo creo que el futuro va a ir por ahí, que el gobierno lo tiene que apoyar cada vez más. Y en vez de subirnos la cuota de autónomos, nos la debería bajar, como es en Inglaterra, ¿no? Que tú y yo estamos tan familiarizados con eso, pues de que pagas 50 al mes y que no tienes ni que hacer nada, o sea, que es como 50 pounds al mes y es suscribirte en un registro y poco más, ¿no? Y ya puedes empezar a emprender. Entonces, bueno, pues yo creo que va a cambiar porque o sea, lo que te permite es tener una flexibilidad brutal. Y está claro que no tienes estabilidad de ingresos, pero como ya no la va a haber, o sea, ya no hay trabajos para toda la vida como antes y ya no hay estabilidad aunque tengas un trabajo por cuenta ajena, yo creo que como mujer es muchísimo mejor ser emprendedora y por lo menos ser dueña de tu propio tiempo para que si, yo qué sé, hoy tenía mi hijo un examen súper difícil, pues yo ayer le dediqué la tarde, si tengo un trabajo normal hasta las 7 o las 8 no hubiera llegado a casa, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que cuando nos demos cuenta de que los trabajos ya no son estables, que no te dan una seguridad ni una tranquilidad de ingresos, que es lo único bueno que te puede dar un trabajo por cuenta ajena, yo creo que habrá muchas más mujeres emprendedoras o incluso autoempleos o autónomas, llámalo como quieras, porque eso, porque al menos puedes ser dueña de tu tiempo y dedicarle las horas que eso. Y trabajar hay que trabajar un montón. Pero también si disfrutas trabajando, ¿no? Como es el refrán ese de que si te gusta lo que haces, nunca trabajarás, ¿no? Entonces, Claro. el trabajo es algo que te gusta tan poco que te pagan por hacerlo. Entonces, bueno, pues si te gusta lo que haces, pues al final yo creo que merece la pena. Entonces, yo creo que eso sí que está cambiando. Y el tema de la tecnología, pues creo que también como todo el tema de la tecnología ya no es creo que la programación como tal respecto al cerebro de la mujer era un poco antagónico y por eso hay pocas mujeres programadoras como tal, porque hay que tener un cerebro muy organizado, muy segmentado, muy tal, y eso genéticamente sois más así los hombres, nosotras somos más caos tal, pero que como creo que con la inteligencia artificial todo el tema de la programación y de la tecnología va a cambiar tantísimo que básicamente te lo dan hecho y tú solo lo tienes que corregir, probar y adaptar. Creo que hay también, bueno, a lo mejor soy demasiado positiva en que las mujeres vamos a entrar en todo, pero creo que ahí también puede haber un cambio muy grande, porque si ya la parte esa más mecánica o más estructurada te la da hecha la propia inteligencia artificial que te da el código base y tú solo lo tienes que implementar, revisar y modificar con lo que te hayan dado, creo que habrá un cambio bastante grande cuando las mujeres nos empecemos a dar cuenta que ahora ya meternos en tecnología no significa tanto programar, sino poder usar esas herramientas. Creo que sí que habrá más mujeres porque al final la parte creativa es la única que la inteligencia artificial no va a poder o le va a costar más sustituir, porque claro, cada día leemos cosas de que ya hacen unas canciones, unos vídeos, estaba viendo ayer unas canciones, unos vídeos, unas no sé qué, totalmente inventadas de cero, que digo, no sé, pues si tampoco nos queda la creatividad, no sé qué nos va a quedar, pero bueno, desde luego yo creo que con todas esas herramientas creo que ya puede en el mundo de la tecnología entrar cualquiera, es que y de cualquier país y de cualquier formación, porque te abre muchas puertas. Mm, mi opinión. Muy bien, Elisa. Pues mira, muchísimas gracias por este ratito. Hemos aprendido mucho sobre ti, sobre tus emprendimientos y a raíz de toda la conversación, pues yo creo que se puede extraer muchas lecciones, ¿no? Que pueden ser muy útiles para otros emprendedores y otras chicas emprendedoras a ver si cada vez más se van animando
a este mundo un poco incierto, pero que también se disfruta de vez en cuando, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Pues nada, gracias a vosotros por invitarme y como siempre un honor y un placer estar con vosotros y nada, estamos en contacto. Muchas gracias, Elisa. Un abrazo, hasta ahora.